seas bendita en los 5 continentes, entre todas las mujeres y en mi corazón. Ven a mí, reina madre, reina aquí, en cada corazón, reina madre del amor, y tu vientre sea bendito desde hoy al infinito. Sí, pues vamos a seguir avanzando en nuestro congreso. Este primer tema nos ha servido como una excelente introducción, y para nuestros siguientes temas hemos invitado a personas realmente muy especializadas en estas advocaciones marianas. El primero es un especialista en la Virgen de Guadalupe, que a continuación Denise nos va a presentar un poco su currículum. Sí, padre, y con gran alegría tenemos aquí, también nos acompaña en este espacio tan hermoso de esta parroquia, este cuadro que nos da ya mucha idea de lo que esta conferencia siguiente nos dará, y que nos sintamos muy honrados. No hizo cosa igual con ninguna otra nación. Y tengo el gusto de presentarles al señor canónigo doctor Eduardo Chávez, que nos dará el siguiente tema: conferencia sobre el 125 aniversario de la coronación de la Virgen de Guadalupe. Nos hablará sobre la historia, pero también sobre el significado actual. El presbítero doctor Eduardo Chávez es doctor en Historia de la Iglesia de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Es postulador de la causa de canonización de San Juan Diego, director general del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, catedrático de la Universidad Pontificia de México, es canónigo teólogo magistral del Venerable Cabildo de la Basílica de Guadalupe, miembro de la Sociedad de Historia Eclesiástica Mexicana, miembro de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, España, miembro de la Pontificia Academia Mariana Internacional, fundador y director general de la Academia Internacional Guadalupana, encomendado y enviado tanto por el Papa Francisco de viva voz como por el cardenal Carlos Aguiar, arzobispo primado de México, para seguir profundizando el acontecimiento guadalupano y proclamarlo al mundo entero. Tiene muchas publicaciones sobre el tema, podremos ahí profundizar también. Y bueno, vamos a escuchar esto que él ha preparado para nosotros en esta tarde y que nos permitirá conocer más todavía de este acontecimiento tan importante y tan especial para nosotros como mexicanos y para toda Latinoamérica, y por qué no para todo aquel que ama a María nuestra Reina y Madre de Misericordia. Proclamo seas bendita en los 5 continentes, entre todas las mujeres y en mi corazón. Ven a mí, reina madre, reina aquí, en cada corazón, reina madre del amor, y tu vientre sea bendito desde hoy al infinito. Diste luz a mi Señor. Hermanas, hermanos, me da muchísimo gusto que nos saludemos a través de estos medios de comunicación, y estoy muy contento porque me han invitado precisamente a hablar de uno de los temas más hermosos y más actuales: la coronación pontificia de la portentosa imagen de Santa María de Guadalupe. Les habla el padre Eduardo Chávez. Soy el postulador de la causa de canonización de San Juan Diego. Soy el teólogo magistral guadalupano del Venerable Cabildo de aquí, de la Basílica del Tepeyac, y también soy director general del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos. De verdad me siento muy honrado, muy gozoso. Estoy lleno de entusiasmo por este gran tema y, como digo, actual. ¿Por qué?
porque estamos viviendo precisamente el año jubilar por los 125 años de la coronación pontificia de la Virgen de Guadalupe, de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Además, estamos en el año jubilar guadalupano plancartino que concedió el Papa Francisco. Este año jubilar se iba a terminar este 12 de octubre del 2020. Sin embargo, el Papa Francisco, con su gentileza, con su misericordia, ha querido que se prorrogue este año hasta el 2021. 12 de octubre del 2021 seguiremos en año jubilar con todos los beneficios, indulgencias. Bueno, maravilloso, porque es muy importante todo esto de la coronación, y digo es porque es muy actual, pero vamos a ver algunas cosas que les tengo preparadas y que pueden ayudarnos para entender todavía más este maravilloso evento, y que yo estoy muy contento de que en este congreso se hable precisamente de esto que no solamente nos da tanto gusto, sino que además es un don en el perdón, en la misericordia, en la indulgencia, todo esto que está aconteciendo, y todo vino también de una pandemia, ¿sí? De una enfermedad terrible que azotó la Ciudad de México. Es algo tan actual, dime si no, con todo lo que estamos viviendo. Ahí tienes esta imagen donde tenemos la manera de contactarnos y conocer más a Santa María de Guadalupe en muchos otros temas, por supuesto. Ahí tienes. El principal es www.morenita.tv. Muy bien, pues vamos a comenzar y nos vamos a remontar a 1895, como les digo, es la coronación. 12 de octubre de 1895 se celebra esta gran coronación pontificia de la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Y quiero decirte una cosa, que al ser misa y oficio dedicado a la coronación pontificia, porque la Virgen de Guadalupe ya había obtenido misa y oficio desde 1754, y siempre que hay misa y oficio, se trata de buscar que sea verdadera la historia. Y entonces uno tiene que comprobar con las fuentes históricas y su convergencia. Y por supuesto, los que son especialistas en la Santa Sede van viendo todo esto, y efectivamente en 1754 el Papa Benedicto XIV había dado ya misa y oficio dedicado a la Virgen de Guadalupe. Pero ahora de nuevo se quiere misa y oficio, pero esta vez de la coronación pontificia. Entonces se tiene otra vez que ver la cuestión histórica de todo el evento guadalupano. Es interesante que todo esto se ha profundizado tanto en tantos siglos, y por supuesto que ahí está la historia con tantas fuentes históricas y además su perfecta convergencia, y efectivamente se da la coronación, pero vuelvo a repetir, con misa y oficio de la coronación pontificia a la Virgen de Guadalupe. Ahora nos vamos a remontar todavía más atrás. En 1736, ¿sí? 1736, Lorenzo Boturini, italiano, y que venía a México por una cuestión de un testamento, etcétera. Este viajero italiano llega a México el 18 de febrero de 1736. Y fíjate que en el viaje tuvo tantas dificultades, naufragó, toda una aventura. Y él se encomendó a la Virgen Santísima de Guadalupe, que no conocía en persona, pero que conocía a través de tantas personas que seguramente le han de haber dicho cosas maravillosas de la Virgen de Guadalupe. Se encomendó a ella. Y él así lo siente, así lo vive, lo salvó. Y por eso inmediatamente fue a su santuario, donde estuvo 3 días contemplándola. Se enamoró Lorenzo Boturini de la Virgen Santísima de Guadalupe. Y fíjate cómo escribe: me sentí impulsado de un superior tierno impulso para investigar el prodigioso milagro de las apariciones de nuestra patrona de Guadalupe, de nuestra patrona de Guadalupe. La siente tan suya. Por eso se consagró 6 años para recopilar documentación de todo tipo, histórico. Él dio incluso su propio dinero para lograrlo. Lógicamente, empezó a tener estas sospechas de parte de los indígenas y de parte de los españoles cuando llega a pueblos
a muchos pueblos para conseguir más y más documentación cercana, verídica, la más antigua, etcétera, etcétera. Claro que levantó sospechas. Este italiano, te recuerdo que había el regio patronato, que solamente a través de la corona española se podría navegar hacia México, entrar a México con documentación, etcétera. O sea, ¿cómo es que llegó este italiano así? Bueno, pues a él le tocó también experimentar otra cosa terrible que pasó en México, como ya lo decía, la enfermedad. Estalló la peste que se llamaba del gran Matlazáhuatl y pegó durísimo en México esta peste. Aquí tiene un grabado de aquel entonces de 1700 y tantos donde se habla precisamente, se ve de esta peste llamada Matlazáhuatl, epidemia que se extendió terriblemente al siguiente año. A los pocos días de la epidemia se extendió a la capital de tal manera que se morían como hormigas, dice ahí, como hormigas. La medicina no pudo hacer nada y los hospitales de México quedaron llenos. La fiebre era acompañada de fuertes dolores de cabeza, temblor, vómito, sed, orina negra, sordera, delirio, flujo de mucha sangre por la nariz, fuerte dolor de piernas y disenterías. Los hospitales de México quedaron llenos. Algo no suena esto en este tiempo, ¿verdad? Algo no suena. Fíjense, ya para enero de 1737, 200,000 muertos. 200,000 muertos. Tenía casi medio año y ya 200,000 muertos. La pira funeraria contaminó el cielo por más de 7 meses. No, fue terrible, terrible. Aquí tenemos el 3 de enero de 1737. Aquí está la imagen del virrey arzobispo de aquel entonces, Juan Antonio de Bizarrón y Eguiarreta, al cual se acercaron el Ayuntamiento de la Ciudad de México para pedirle que se transportara la imagen de la Virgen de Guadalupe a la Catedral de México, como pasó en un tiempo también terrible, en 1629, cuando fue la gran inundación de la Ciudad de México. 1629 a 1634. Y se llevó a la catedral la imagen de la Virgen de Guadalupe para que secara todo esto, para que ayudara a su gente, a su pueblo, aquel pueblo que ella había elegido. Y así fue. Y por eso querían que se repitiera esto, pero no, el arzobispo no lo creyó prudente. Así que el 23 de enero de 1737, el Ayuntamiento de la Ciudad de México, después de haber agotado los rendimientos humanos y la intercesión de los santos para lograr el remedio a esta epidemia, se determinó tal cual. De nuevo van con el arzobispo y le dicen, vamos a jurar como patrona a la Virgen de Guadalupe. Y entonces se comisionaron a personas para el juramento de patrona. Ojo, es la enfermedad, es el juramento de patrona, lo que ahorita hay. Todavía falta un poquito para la coronación en el sentido de que venga la motivación de este gran italiano que estamos diciendo. Entonces se decretó que el 25 de enero de 1737 que se hiciera un novenario en el Santuario de Guadalupe, el cual comenzó el 30 de ese mes. Ese día asistieron el virrey, Real Audiencia, tribunales, obviamente toda la diócesis estaba ahí, el cabildo, etcétera, etcétera. Se inicia todo esto y se va logrando que se termine la enfermedad. Por supuesto que hay que jurarla como patrona y así sucedió el 27 de abril de 1737, Santa María de Guadalupe, patrona de la Ciudad de México. Se hizo el juramento por parte del ayuntamiento. La función se celebró en la Capilla Real del Palacio de Virreyes y los días 24, 25 y 26 de mayo se solemnizó este patronato de la ciudad. Era algo impresionante lo que había logrado la Virgen Santísima de Guadalupe, su portentosa imagen. ¿Cómo no coronar todo esto? Por favor. Así que el 18 de julio, ya del año de 1738, Lorenzo Boturini, que experimentó el naufragio, la salvación en el naufragio, experimentó la enfermedad. Él veía cómo morían como hormigas, dice ahí. Entonces él tuvo la iniciativa de que se haga la coronación pontificia de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Así que empezó a buscar
todo lo conducente para que esto se lograra y empezó a pedir todo su apoyo al Cabildo del Vaticano de manera directa. Y así fue, rogándole que se decretase la concesión de la corona de oro para ella. Sin embargo, fíjense, se salta a los españoles en su regio patronato y también se salta al arzobispo de la Ciudad de México. Él directamente va al Vaticano. Ahí fue su, pues, ¿qué te diré? Fue su error. En enero, pues, de 1739 ya, Boturini toma en cuenta al arzobispo, sí, pero para que le ayude para los gastos económicos, porque había puesto todo su empeño, pero también todo su dinero para conseguir todos esos documentos. Y cuando resuelve tomar en serio al virrey, arzobispo de México, es para la cuestión económica. No le va a caer nada bien al virrey arzobispo, ¿verdad? Y entonces el 11 de julio de 1740, el venerable Cabildo del Vaticano dirigió una carta precisamente al arzobispo de México, Vizarrón y Eguiarreta, recomendándole la averiguación de la antigüedad, culto y milagros de la Virgen de Guadalupe y así proceder en la corona de la imagen. Pensaban los del Vaticano que estaba ya muy, pues, había sido convocado o él era el que llevaba la presidencia de toda esta investigación y el pretender la corona de Guadalupe. Sin embargo, no. Era este italiano, Lorenzo Boturini, quien buscaba también el apoyo no solamente del arzobispo, sino también de todos los obispos de México, apoyo económico. No llegó mucho apoyo económico porque te das cuenta que también el clero no fue tomado en cuenta. Mientras tanto, Lorenzo Boturini seguía buscando este apoyo de los obispos. Se consagró, pues, todo esto, dio todas las muestras de una perfecta historia de esto, y nada menos que la Basílica de San Pedro, en Roma, el 11 de julio, tómalo en cuenta, de 1740, daba la gracia concedida de la coronación. ¿Qué tal? Sí, lo logró. Pero no estaba esto refrendado por el Consejo de Indias, por los españoles. Y también, de alguna manera, pues el clero en México no eran ellos los que estaban sustentando todo esto, era este italiano enamorado de la Virgen de Guadalupe. Pasa el tiempo, pues, y entonces tratan de zanjar la cuestión del regio patronato de los españoles, de todo lo que se tenía que hacer primero con España. Más o menos lo van tratando de saltar. Sin embargo, no fue tan fácil cuando llega este virrey. Aquí te presento la imagen de este nuevo virrey, Pedro Cebrián y Agustín Conde de Fuenclara. Él llega en 1742. Y como Lorenzo Boturini seguía recolectando limosnas y todo esto y viejos papeles, que hizo una colección extraordinaria, que te voy a decir una cosa, nosotros lo sabemos porque él de memoria hizo todo el índice de todo lo que él poseía, él tenía con esto, pero el virrey dice, aquí hay algo que no está bien. ¿Cómo es que un italiano viene a recoger documentos antiguos y todavía andar pidiendo dinero y todo esto? Empieza a dudar de que venía con buenas intenciones Boturini. Así que lo hizo detener, lo toma preso, considerando pues que este extranjero que sin licencia se había adentrado en México y reunía limosnas y documentos, lo hizo comparecer ante el alcalde del crimen y juez de provincia. El proceso llevó a Boturini a prisión. Sí, señor. Él que quería la coronación de la imagen de la Virgen de Guadalupe, y todo se trastornó. El 4 de febrero de 1743 se le notificó a Boturini la orden de prisión. Estuvo casi 9 meses recluido, así como el secuestro y embargo de todos sus papeles, toda la colección, todo lo que conjuntó. ¡Qué barbaridad! El 4 de febrero de 1743 se le embargan todos los bienes a Boturini y se reduce a una
magnífica colección, por supuesto, de antigüedades mexicanas, y a las limosnas que había reunido para la coronación solemne de la Virgen de Guadalupe se le quitó todo. ¿Qué proyectaba? Se le quitó. Su crimen consistió en proyectar, siendo extranjero, y escribir una historia de México y de la Virgen de Guadalupe, y así proyectar pues la coronación solemne de la imagen y colectar limosnas para los gastos. En 1743, en este año que decimos, el 15 de julio, mientras estaba en prisión, ¿verdad?, él concluyó este catálogo del Museo Histórico Indiano. Realmente tenía una memoria prodigiosa. Puso tal cual el índice de todos los documentos que él tenía, incluso hasta las medidas de cada uno de ellos. No, gracias a eso sabemos de muchos documentos. Acuérdense que para la historia el método científico son las fuentes documentales y su perfecta convergencia. Esto es muy importante para dar con la verdadera historia. El 16 de septiembre de 1743 comienzan a hacerse por orden del virrey conde de Fuenclara los inventarios de la célebre colección de Boturini. En esta famosa colección había multitud de importantes documentos guadalupanos. Esa colección quedó deshecha. Algunos alcanzaron a ver parte de estos documentos en el archivo de la Basílica, también parte en el Museo de Antropología e Historia, y también algunos documentos él mismo se los llevó, y otros pues los tomaron los piratas, que va a ver a continuación. ¿Piratas, padre? Sí, piratas. Pobre Boturini, la verdad, pobre Boturini. Se decidió pues mandarlo a España en octubre de 1743. Zarpa hasta diciembre del 43, en un navío que se llamaba La Concordia. Bueno, así que lo llevan a España, y nada menos que se atraviesan unos piratas ingleses y dieron contra la nave. Obviamente no por Boturini ni por los papeles antiguos, obviamente no. Iban por otras cosas. Y los condujeron a Gibraltar. De allí pudo salir libre ya el 10 de marzo hasta el año 1744. Así que después se dirige a Cádiz y de Cádiz a Madrid. Esto es lo que el pobrecito Boturini vivió. Y muchas otras cosas más fascinantes, pero tenemos que entrar ahora en este punto tan importante. Ya se hizo el intento aquellos años de 1740, etcétera. Ahora pasamos al siglo XIX. Se retoma la idea de la coronación pontificia. Claro que sí. Con misa y oficio. Por lo tanto, se tiene que demostrar la historicidad del hecho, como hemos dicho, sobre la verdad de la Virgen de Guadalupe. Está este señor, maravilloso señor, Plancarte y Labastida. José Antonio Plancarte y Labastida, este sacerdote, modelo, lo tengo que decir, un estupendo pastor, formador, impresionante. A él se le encarga que vaya viendo, que vaya caminando todo esto de la coronación. Pero también se ve la necesidad de restaurar la antigua Basílica de Guadalupe, la que llamamos antigua Basílica de Guadalupe. En aquel momento se le llamaba la Colegiata, porque pues ya ven que está fincada en un terreno muy malo, porque parte queda en las rocas del Tepeyac, la parte de atrás, y la parte de adelante está construida en donde era el lago salado de Texcoco, y por eso se está inclinando todavía. En aquel entonces también estaba en ruinas, casi estaba muy, muy, muy complicado. Pues este gran señor la reconstruye, pero para eso tiene que pasar la imagen de la Virgen de Guadalupe a capuchinas mientras es reconstruido este santuario. Así se hace, en ese momento así se hace. Se toma la imagen para llevarla a capuchinas, y quiero narrarte lo que dice el periódico Monitor del Pueblo de aquella época en 1888. La multitud, como si hubiera recibido un golpe eléctrico, se conmovió cuando quitan así la imagen. Sí, es algo impactante, ciertamente. Hubo un ay de dolor. Los rezos fueron pronunciados en más alta voz, reinando después un silencio ininterrumpido por sollozos. Esto fue a las 5:45 de la tarde. La llevan a capuchinas para resguardar la imagen.
Mientras tanto, se hace una peregrinación a Roma. Está el Papa León XIII, 1888. Y fíjate las palabras del Papa a los peregrinos mexicanos. Donde la muy augusta Virgen venerada con un culto especial por el pueblo mexicano parece tener bajo su dulce tutela y custodiar amorosamente vuestra patria a la sombra de su protección. Quiero decirte que las oraciones y todo están enfocadas en México, obviamente. Ella es la patrona de México. Pero poco después va a ser enfocado a todo el continente. Así, la coronación da pie a esta primera vez que se reúnen, se reconocen los obispos del continente. Eso es muy, muy importante en la coronación. Esta reunión eclesial, se reconocen en los problemas, en las situaciones difíciles, toda la cuestión con los masones, por ejemplo, la cuestión de que el Papa quiere reunirse en concilios, etcétera, etcétera, etcétera. Se reconocen entre ellos gracias en mucho a la celebración de esta coronación. Por eso es tan importante esta oración del Papa hacia el pueblo mexicano, pero después vamos a ver cómo esto trasciende al pueblo primero de América Latina, y después Filipinas, y después toda América. Ya que estamos entrando en esto, permítame nada más ubicar en las fechas. En 1899 se da el primer concilio plenario latinoamericano. Ya se reconocen en la coronación de 1895. Así que cuando es este primer concilio en 1899 de todos los países de América Latina, ¿a quién crees que quieren ellos que presidan todas las celebraciones, todas las sesiones de este primer concilio plenario latinoamericano? ¿A quién crees? A la Virgen Santísima de Guadalupe, por supuesto. Y todavía en 1910 piden al Santo Padre que sea ella su patrona, los países, todos los países, las diócesis, y se lo concede el Papa a América Latina. Así es que es patrona de América Latina en 1910. En 1933 confirma este patronato para toda América Latina. En 1935 son ahora los obispos de Filipinas quienes le piden al Santo Padre que ella sea su patrona. ¿Qué tal? Te recuerdo que es en 1999 cuando otro santo, San Juan Pablo II, es quien pone como patrona de todo el continente americano a la Virgen Santísima de Guadalupe. En mucho, todos estos pasos, además de toda la repercusión pastoral, eclesial, espiritual, etcétera, etcétera, comenzó de alguna forma en este parteaguas de la coronación pontificia. Y actualmente nada menos que tenemos este año jubilar, que como te estoy diciendo, ha sido prorrogado, ha sido puesto todavía un año más hasta el 12 de octubre del 2021. Todo esto es consecuencia de la coronación pontificia de Santa María de Guadalupe, de su portentosa imagen. Pero seguimos viendo. Es donde Porfirio Díaz está en un puesto muy alto, te recuerdo, su gobierno está tomando mucho auge, y aquí tienes a un lado a Eulogio Chilou, arzobispo de Oaxaca, que él quiso que fuese el arzobispo de Oaxaca, Fíjate, desde fines de la época de 1880, este tiempo que estamos diciendo, ya el Papa León XIII tenía en mente de hacer este concilio plenario. Va a dar pie mucho más fácil después de la coronación, por supuesto, como hemos dicho. Fíjense esta imagen qué bonita, es dentro de la Basílica de Guadalupe cuando estaba antes de los arreglos que hizo José Antonio Plancarte y La Bastida. La masonería, como te he dicho, tiene una fuerza realmente significativa en aquellos tiempos. Muere el arzobispo de México, en aquel entonces era Pelagio Antonio de La Bastida y Dávalos. Esto fue el 4 de febrero de 1895. Lástima que no le tocó precisamente la coronación. Lástima, le tocó ahora sí que los preparativos. Y él era el tío precisamente de José Antonio Plancarte y La Bastida, por eso el apellido. Bueno, pues es cuando el Papa da esa bula, esa encíclica, más exactamente, la Rerum Novarum, que todos conocemos perfectamente y que es muy importante en el pontificado de León XIII. Así que también se rodea de todo esto.
el siguiente arzobispo de México, Próspero María Alarcón y Sánchez de la Barquera. Ahí tienes el nuevo arzobispo. Una imagen ahora de fuera, de cómo estaba la fachada, el cerrito, etcétera, de la Basílica de Guadalupe por esos años. Nuevamente un interno, era neoclásico, se cambió todo eso por toda la labor que hizo José Antonio Plancarte y La Bastida. Entonces, la coronación iba a tener lugar en el marco precisamente del jubileo sacerdotal del arzobispo. En febrero de 1892, el nuevo arzobispo de México, Próspero María Alarcón, de acuerdo con los demás prelados, presentó las preces para la pontificia coronación, donde tuvo que ver también José Antonio Plancarte y La Bastida. Aquí tenemos una persona que para muchos es muy conocida, el gran historiador Joaquín García Casbalceta, ¿sí? Pero él hizo una carta en contra de la aparición de la Santísima Virgen de Guadalupe. No cree en la aparición de la Virgen de Guadalupe. Hace una carta de 70 puntos. Nosotros, quiero decirte personalmente, le hemos contestado absolutamente todo con fuentes históricas y su convergencia. Ya saldrá el libro para que tú reflexiones cada uno de estos puntos. Pero se le había contestado ya en aquel tiempo. Funcionó como una especie de abogado del diablo, que es para que brille la verdad al final de cuentas, y así se logra. Y entonces le dan, por supuesto que sí, de Roma a la coronación, la misa y el oficio. Ven cada una de las cosas, de los aspectos. Esto es muy importante, porque va en juego la Santa Sede, por supuesto. Y quiero de una vez referirlo. Muy importante la canonización de Juan Diego, que posteriormente será, por eso fui el postulador, el 31 de julio del 2002. ¿Por qué? Porque ahí va implícito el dogma de la infalibilidad del Papa. Entonces, todas estas cosas que se van mencionando de esta misa y oficio en 1754, ahora para la coronación en 1895, misa y oficio, quiere decir que es aprobación de parte del Papa, de la Santa Sede ya. Y esto se corona, por decirlo con esta palabra, precisamente en la canonización de San Juan Diego, ya que ahí en la canonización está implícito, fíjate la palabra que estoy utilizando, está implícito el dogma de la infalibilidad del Papa al canonizar a Juan Diego. Así que cuando dicen por ahí, no es dogma de fe la aparición de la Virgen de Guadalupe, pues calma, calma. Está implícito el dogma de la infalibilidad del Papa. Por eso, cuando se ofrece misa y oficio, como sucede en la coronación pontificia, tienen que ver la historia y verificarlo, porque va en juego todo esto. Así que, aguas, sí está dentro del dogma de la infalibilidad del Papa. Y un conjunto de documentación importantísimo para esto histórico son las informaciones jurídicas de 1666, que aquí te estoy mostrando la portada de este manuscrito. Manuscrito que había estado perdido por muchas causas, pero yo lo encontré, yo lo descubrí precisamente en el archivo histórico de la Basílica de Guadalupe, y pues claro, como lo habían empastado y en el dorso tenía 1965, pues nada, nadie daba con las informaciones jurídicas de 1666. En fin, no, ahorita no me pongo más este tipo de historia, pero es fascinante, es fascinante. Lo que te quiero decir ahora es que precisamente por todo esto que se hizo de la historia para dar la misa y oficio dedicado a la coronación, y como te digo, una de las aportaciones más importantes es este compendio de documentación tan importante de las informaciones jurídicas de 1666, pues lograron en este año de 1895 que la catalogaran como proceso apostólico. Quiere decir que las ven súper bien hechas, muy bien estructuradas, muy históricas, muy verdaderas. Esto es muy importante, muy importante. Hay personas que ni siquiera las han leído y hablan obviamente en contra de ellas. ¿Por qué? Porque son muy buenas. Y en el Vaticano, en la Santa Sede, sí las leyeron, y profundamente, porque va en juego lo que te digo del Papa. Y las vieron tan bien hechas que le dieron este rango de proceso apostólico. Así que imagínate tú,
Yo personalmente estoy muy contento de eso. Y entonces la Sagrada Congregación de Ritos aprobó este oficio, misa de coronación. Y todavía el Papa León XIII en su carta del 2 de agosto de 1894 exaltó la importancia de la devoción guadalupana. Te estoy mostrando también el boceto para la corona, es lápices y acuarela. Este es José Antonio Plancarti Labastida, joven, ahí en esta fotografía. En 1894 hace las reglas precisamente y constituciones de la congregación que él funda de las Hermanas de María Inmaculada de Guadalupe. El Papa dice también, por tanto, venerables hermanos, esto se lo dice a los obispos de México, con todo el corazón de nuestro corazón nos exhortamos por vuestro medio a la nación mexicana que mire siempre y conserve este respeto y amor a la Divina Madre como la gloria más insigne y fuente de todos los bienes más apreciables. Y esto va a ser después para toda América Latina y después para todo el continente y así para todo el mundo. El 25 de enero de 1895, el Papa León XIII, a petición del arzobispo de México, Próspero María Alarcón, nominó como abad de la colegiata de Guadalupe nada menos que al padre José Antonio Plancarti Labastida, que ya se había dedicado a todo esto de la reconstrucción, ahora lo pone de abad. Qué buen abad, caray. Y todavía más, había sido nominado para ser obispo. Lástima que por una terrible acusación falsa, quiero decirlo con todas sus letras, tuvo que renunciar a ser obispo. Pero más allá de ser obispo, sabemos que él es santo, y eso es lo importante. Y precisamente se ha introducido la causa y dentro de poco ya lo tendremos como beato. En esta reconstrucción que hizo del magnífico santuario, se ve estas enormes pinturas que en este sentido son el motivo de las informaciones jurídicas de 1666, cuando está jueces, notarios, escribanos, intérpretes, y aquí están entrevistando a los más ancianos de Cuautitlán. Por supuesto, ¿cómo no estar esto? La jura del patronato de 1737, que le tocó a ser, digamos, testigo de todo esto, Boturini, que ya hablábamos, que se logra el patronato y él estaba tratando de lograr la coronación, que la logra, pero ya ven lo que pasó. Y esto que les estaba diciendo de 1754, cuando el Papa le da misa y oficio dedicado a la Virgen de Guadalupe, y es el Papa Benedicto XIV quien dice pontificiamente, Dios no ha dado cosa igual con nación alguna. ¿Te das cuenta lo que está haciendo el Papa? Esa frase es del Salmo 147 y está dedicada a Israel, al pueblo elegido por Dios. Dios no ha hecho cosa igual con nación alguna. Eso el Papa lo está aplicando a México, a los mexicanos. Dios no ha hecho cosa igual con nación alguna por la Virgen de Guadalupe. Esta frase ya había sido publicada casi un siglo antes, La tiene publicada Francisco de Florencia en su libro Estrella del Norte. Sin embargo, el hecho de que el Papa la haya dicho pontificiamente para el mundo entero, dirigiendo esto a los mexicanos, es un orgullo, es una alegría, pero también una responsabilidad. Por supuesto que sí. Así que el 12 de octubre de 1895 se celebra la coronación pontificia de la portentosa imagen de Nuestra Señora de Guadalupe con la participación del episcopado, no solamente nacional, más allá de fronteras. Permítame decir cómo estuvo. En la madrugada del 12 de octubre de 1895, en la madrugada, miles de peregrinos se dirigían a la Villa de Guadalupe desde todos los rumbos de México, así como norteamericanos y centroamericanos. Al amanecer, la gente se entretenía subiendo y bajando las rampas que llevan a la capilla del Cerrito. Las bandas de música tocaban sin cesar, grupos de personas entonaban cantos y otros lanzaban cohetes. La gente acudía a la basílica en los vagones
puentes de los ferrocarriles de la ciudad. Multitudes se amontonaban con curiosidad por el puente construido sobre el río del Consulado, donde se habían levantado un arco triunfal lleno de flores, coronado con una cruz. La gente estaba a lo largo de toda la avenida hasta llegar a la Basílica de Guadalupe. No fue espectacular. En la capilla del Pocito, en la iglesia de capuchinas y en la parroquia de indios, muchos devotos oían misa y comulgaban. Las puertas de la basílica se abrieron a las 8 de la mañana. Pronto se llenó todo el recinto, profusamente engalanado. La mayor parte de la multitud quedó fuera, claro. Los diplomáticos y los invitados se colocaron en sitios especiales. Una comisión de damas llevó la corona hasta el altar. Cerca del baldaquino se puso una plataforma y al lado del evangelio se hallaba el dosel para el arzobispo oficiante. Estaban presentes 38 prelados nacionales y extranjeros. Por eso te digo que fue una reunión eclesial que dio como consecuencia todo lo que ya hemos planteado. Plancarte y la Bastida, importantísimo en este momento, había desplegado todos sus talentos en esta coronación pontificia. La corona de oro que debía ser impuesta a la sagrada imagen, el arzobispo la entregó al ilustre cabildo de la colegiata, recibiendo antes el juramento de que siempre la retendrían y conservarían sobre la augusta cabeza de la Virgen de Guadalupe. Actuó el Orfeón de Querétaro, dirigido por el padre José Guadalupe Velázquez. Se ejecutó la misa Ecce Ego, Joanes de Palestrina. El señor Alarcón, una vez arriba de la plataforma, besó la mejilla de la imagen. ¡Qué momento! Y enseguida de él, el arzobispo de Michoacán, Ignacio Arciga. Colocaron la corona de oro sobre la cabeza de la Virgen, suspendiéndola de la mano del ángel que se hallaba sobre el marco. En ese instante los fieles lanzaron gritos de ¡Viva! ¡Madre! ¡Sálvanos! ¡Patria! Clamorosamente coreados dentro y fuera de la basílica mientras repicaban las campanas, se hacían estallar los cohetes. Al final se cantó el Te Deum en acción de gracias y los obispos fueron poniendo sus báculos y mitras a los pies del altar de la Virgen de Guadalupe, consagrándole así sus diócesis y poniéndolas bajo su protección. Ahora entiendo cómo quisieron ellos a la Virgen de Guadalupe para que estuviera en todas las sesiones del primer concilio plenario latinoamericano en 1899. Por supuesto que sí. Simultáneo a esto, las campanas de los templos anunciaban con su broncíneo eco al mundo que acababan de consumarse con toda felicidad el más fausto acontecimiento que registra el catolicismo en América. Y fíjate por favor lo que pasa. Incluso algunos prelados pedían que la Virgen de Guadalupe fuera nombrada patrona de toda América. ¿Qué tal? Ya desde 1895, lo que después se va a dar 100 años después con San Juan Pablo II en 1999. Ya se pedía que fuese patrona de toda América desde 1895. Esta devoción no solo se extendería en todo el continente americano, sino también había llegado a las Islas Filipinas, como te dije, en 1935, y a la misma ciudad eterna. Sí. Ahí hay templos donde está la Virgen de Guadalupe como patrona, en donde también se le rindió culto. La coronación revistió la máxima importancia por su carácter plenamente nacional y aún internacional, dice el padre José Bravo Ugarte. Aquí tienes la corona. Es hermosa. No es la única que tiene la Virgen de Guadalupe porque tiene tantas coronas, diademas, etcétera, que le ha dado el Papa. Aquí están los participantes precisamente en el primer concilio plenario de América Latina, realizado en Roma en 1899, donde la Virgen de Guadalupe estaba presidiendo todas las sesiones, como la ves aquí en este mosaico que era del Pío Latinoamericano, donde se celebró este concilio. Fíjate lo que dice Jan Meyer, el historiador. Dice, jerarquía,
clero, laicos, formaban así una élite misionera dedicada a ensanchar las fronteras de la cristiandad. Un dinamismo institucional indudable señala este movimiento. Diócesis, seminarios, parroquias se multiplicaron a la vez que aumentaban los efectivos del clero nacional y europeo. Claro que tuvo repercusión todo esto y está en este momento tan fuerte. Fíjate lo que dice precisamente el Papa León XIII el 1 de enero de 1900. Dice, el Papa León XIII concede a perpetuidad que el oficio y misa propios de Nuestra Señora de Guadalupe, ya concedidos a México, se extiendan a toda América Latina, a perpetuidad. Toda América Latina. Antes de que fuese patrona de toda América Latina, en 1900. Es patrona hasta 1910. Pues cómo no pasa todo esto, ¿verdad? Y aquí está este decreto del Papa Francisco, en donde nos da esta gracia maravillosa de que este año jubilar guadalupano plancartino se extienda hasta el 12 de octubre del 2021. Les agradezco tantísimo. Muchísimas gracias por su misericordia, su paciencia al escuchar todo esto. Permítame simplemente terminar diciendo, la corona es muy importante, coronar la portentosa imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, por supuesto. Pero la corona más querida, más amada, más fuerte, más preciosa, más hermosa, somos nosotros, sus hijos. Como toda madre, lo más querido para ella en el mundo son sus hijos. Así somos para María. Ella que es la madre de Jesús, y gracias a su sí, hágase en mí según tu palabra. Ella es nuestra madre en el momento en que en la cruz, el Rey de Reyes, el Rey del universo, nos la dio como madre. Mujer, ahí está tu hijo. Hijo, ahí está tu madre. Así que Santa María de Guadalupe está coronada por las buenas obras, la esperanza, la fe y el amor. Santa María de Guadalupe nos está diciendo, nuestra reina, nuestra madre nos está diciendo, no tengas miedo. ¿Acaso no estoy yo aquí que tengo el honor, la dicha, la alegría de ser tu madre? ¿Acaso no soy yo tu protección, tu resguardo? ¿Acaso no soy yo la fuente de tu salud, la fuente de tu alegría? ¿Acaso no estás aquí, en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos? ¿De qué otra cosa tienes necesidad? Hermanos míos, tú formas parte de una manera principal, hermosa, nadie te puede sustituir, de la corona en el amor de Santa María de Guadalupe. Que ella sea coronada en tu corazón. Que Dios los bendiga mucho, cuídense mucho. Gracias de verdad a todos ustedes y que la Virgen Santísima de Guadalupe me los siga protegiendo y cubriendo con su manto lleno de estrellas.